Hola Lupita, buenos días. Hola, Li. ¿Cómo te va? Bien. Bien, bien, bien. Ujú. ¿Cómo está tu internet el día de hoy? No había, me quedé sin internet ayer apenas llegó como a las 7. ¿A poco? Sí está, Ujú. Pero eran todos mi culpa. sí, en todos lados creo que andamos igual, de plano no está muy bien. Pero yo sí no tenía ni señal ni de teléfono, ni de internet, estaba ilimitado. Nada. Sí, está muy terrible. Acá ahorita en mi pueblo hace mucho aire y eso hace que el internet se ponga súper lento, Mm, no jale, en fin. Lo bueno es que ya es la última clase, ya no vamos a sufrir tanto. sí, ya es la última, ahora sí. Sí, ya se van a ir de vacaciones, Lupita. No, yo no descanso, yo tengo que trabajar el 24, el 20, todos los días. ¿En serio? Ujú. No, yo no tengo vacaciones. Híjole, pero bueno, el chiste es tener trabajo, es lo más importante, ¿verdad? Pero ahorita con la enfermedad da hasta miedo porque no sabe quién vaya infectado y quién no y quién sí. Bueno, pero utilizas todas las medidas. Sí, pero pues a veces hay mucha gente que pues no, va muy enferma. Sí, sí, ya en la actualidad, pues bueno, ya no se sabe em, realmente quién sí, quién no, pues ni modo, no entendemos, la gente sigue sin cuidarse, sigue saliendo normal, las fiestas, todo, entonces, pues esto hace que en lugar de disminuir, pues aumente. Y ahorita estamos en una Ujú. etapa de más aumento, desafortunadamente en todo, pues en nuestro estado es uno de los más afectados, a ver cómo nos va posteriormente. Sí, pues sí, hay que esperar nada más. Esto va para largo. Ay, ojalá no tanto, ya estuvo bueno el estrés, bueno, pues los que estamos encerrados sin salir es estresante. Y también para los Sí, que salen a trabajar es estresante porque hay que estarse cuidando, no sabes si vas a regresar bien o no vas a regresar bien. Esto es terrible. sí es lo malo. Sí, ojalá entendamos y ya pronto estemos en semáforo verde, porque está medio cruel. Ujú. Pero bueno, ahorita con las fiestas decembrinas yo creo que se va a disparar más todavía, porque lejos de quedarnos en Sí, casa, porque se vienen todas las fiestas. mucha gente pues, dice es vacaciones, pues vamos. Sí, a hacer convivios, a reunirnos, en fin. Nunca entendemos muchas cosas, ¿verdad? Al contrario. Si nos dicen quédate en casa, parece que nos dicen sálganse, córranle, váyanse. Entonces sí es muy, muy difícil. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Bien, chicas, pues vamos a continuar. Creo que ahora nada más ustedes, porque sus compañeritas, pues de plano no, el internet no les está ayudando el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar. Hace 8 días estábamos hablando acerca de lo que era todo la evaluación neuropsicológica y las neurociencias. Estábamos hablando de la relevancia que hoy han cobrado o que hoy ha cobrado la neurociencia para entender precisamente todos los problemas de aprendizaje que existen sobre todo en el área educativa. Para Lupita en el área de psicología también es muy importante porque ella es parte de los especialistas que se van a encargar de hacer precisamente estos diagnósticos, de poder crear programas de intervención precisamente que un pedagogo tiene que trabajar para poder detectar. Hoy son tan relevantes las neurociencias porque pues gracias a que ellas analizan cómo estudian, cómo funciona y cómo se estructura el cerebro,
pues podemos entender muchos de los procesos que ocurren tal vez en los niños y que nos conllevan a estos problemas, que nos dan a entender sobre todo esto. Seguramente Irene pues está un poquito más relacionada con esto, a lo mejor no sabía que era todo este mundo, ¿verdad? Pero a lo mejor en algún momento a Antoine le tuvieron que hacer, no sé, tomografías o estudios de cerebro para entender qué estaba pasando, qué ocurría, más todo lo psicológico, y decirle a Irene, ¿sabes qué es que está pasando esto? En su cerebro pasa esto, por eso él actúa así, por eso él es así. ¿O no, Irene? Sí, aunque, ay, no sé si me escuche. Sí, sí, te escucho. Ah, aunque a veces en el del cerebro no salió nada, o sea, no, como que ahí no hay nada, sino como que es sí salió un poquito, pero me dicen que así es cuando ya más o menos ahí se diagnostica el nivel, ¿no? El nivel del Sí, Irene, por ejemplo, aparte de esta evaluación con estudios precisamente, que ya no solamente es como que atinarle, ah, pues sí, es que en la parte frontal, en el área del lenguaje le está fallando o en la parte lateral. No, sino que hoy ya la tecnología ha avanzado tanto que nos da en tiempo real, en forma, cómo está funcionando el cerebro y en base a esto poder hacer los diagnósticos y en base a esto poder medicar, hacer una evaluación, hacer todo el proceso. Entonces, por eso son importantes las neurociencias. Y el psicólogo es importante, obviamente, desde luego, porque él es quien se encarga o es parte de los especialistas que se encargarán de mandar a hacernos estos estudios con otro especialista y aparte de hacer pues todo lo que es el programa de intervención, diseñar, porque pues Antoine va al psicólogo también, ¿no? O sea, no solamente es ya le hicieron los estudios y ahí que Dios lo ayude y la acompañe, no. Ahora lleva un programa de intervención donde entran sus maestros, entra el psicólogo, el neurólogo, el de lenguaje, el de terapia física, tal vez no sé, hoy entra un mundo de especialistas a trabajar con él en base a un diagnóstico ya establecido y hecho a partir de, pues, desde todos los aspectos que tuvieron que observarse de él para llegar a diagnosticar este trastorno que tiene, más toda la imagen del cerebro y lo demás que le tuvieron que hacer para, pues, poder identificar. Entonces, hoy es muy importante porque así ya no es nada más decir, ah, es que Antoine nada más es berrinchudo, es que Antoine no es sociable, es que Antoine ya no quiere hablar, es que Antoine, no, ya sabemos que Antoine tiene un problema y cómo vamos a trabajar con él, ¿no? Entonces, por eso son importantes las neurociencias. Y no solamente, yo les decía, no solamente en el área educativa, son importantes en todas las áreas, porque ayudan a identificar por ejemplo, en los criminales, por qué su comportamiento, por qué son así, por qué tomaron estas conductas, ¿no? En las personas depresivas, en fin, en muchos aspectos. Hoy se toman para lo que es, pues sí, la parte de criminología, la parte de la educación, en lo que es todo lo que es actualmente el punto de ventas, telemarketing, comercialización, todo ahí también nos atacan. O sea, hoy las neurociencias están implícitas en muchos aspectos. No, no es que estén de moda, porque no es una moda, porque vayan a estar un tiempo y al rato se pase, no, sino es realmente una evolución de todas estas ciencias para entender precisamente los procesos cognitivos y así nosotros entender a los pacientes, ¿no? En este caso, como a docentes al alumno, y ya no solamente tacharlos por esto, por aquello, por lo otro, ¿no? Sino hoy tener un sustento, hoy entender por qué el niño no habla bien, por qué el niño, como decimos, es que no aprende, pues sí, pues hoy vamos a saber por qué no aprende, a lo mejor el cerebro está pasando por algún fallo, ¿no? Y esto hace que él no pueda aprender correctamente. Por más que hagamos esos esfuerzos, vamos a encontrar muchas cosas. Entonces, todos estos estudios que vimos, todas estas pruebas, tomografías y demás, pues son relevantes para nosotros y para los especialistas para que podamos entender todos estos problemas que hoy existen en la educación. Entonces, pues qué importante decir en este caso que hoy hablamos de neuropsicólogos, porque tienen que entender esta parte, y de neurodocentes. ¿Por qué? Porque ahora los docentes tenemos que entender que los procesos de aprendizaje de un alumno no solamente dependen de cuál inteligente es, ¿sí? Sino dependen de todos estos procesos cognitivos que ocurren
y que estos son los que van a hacer que el niño pueda aprender de la mejor manera o no, y que hoy un docente también tiene que entender que el cerebro está estructurado de una manera, funciona de una manera, y que a partir de ello es como ocurre todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues vean qué tan relevante es. Por eso hoy ustedes van a encontrar muy mucho en internet, yo sé que a lo mejor los han visto ahí en su Facebook o les llegan muchos cursos sobre neurolingüística, neuroaprendizaje, neurología, neuro esto, neuro lo otro. No sé si han visto. Sería bueno que de verdad se inscriban, tal vez en algún momento algún curso, algún diplomado, porque es muy importante para el área en la que estamos, tanto de psicología como de la pedagogía, para entender mejor todo lo que es el mundo de los problemas de aprendizaje, porque está encaminado a esta parte, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, Irene? Licenciado, es importante porque nosotros a veces somos como que tenemos que tener un poquito de la especialidad de todos, ¿no? Para poder también ayudarle a los papás que comprendan que el alumno tiene una característica de algún síndrome o de Sí, algún trastorno, ¿verdad? Por eso sí es importante reconocer todo esto. sí, y Yo la además, verdad me di la tarea hasta que yo lo viví, licenciado. Mientras yo decía, ay, niños berrinchudos, niños, ¿no? Ahora yo ya no catalogo. Veo un niño berrinchudo, digo, ¿será berrincho? ¿Será que está sufriendo pues un ataque sensorial o alguna otra cosa? Ya me he vuelto más como que observadora y sí, más consciente. sí, y hoy importante las neurociencias porque además, como les decía hace 8 días, nos ayudan a detectar los problemas desde el momento de la gestación, o sea, desde ahí, ya hoy en día se puede saber que el niño puede tener, por ejemplo, síndrome Down, que el niño puede llegar a desarrollar tal trastorno, ya por genética sabes que tu niño ya viene así. Claro, son estudios que a veces cuestan un poco más de recurso y demás, ¿verdad? Pero precisamente a partir del tercer mes, o más bien durante los primeros 3 meses, se hacen muchos estudios a las mamis, ¿verdad, Irene? ¿Por qué? Porque está en la conformación del sistema nervioso central que le va a dar precisamente la funcionalidad a todo lo demás. Entonces, por eso es un monitoreo constante de estos 3 meses, ¿sí? Entonces, vean que todo está ligado y que todo va precisamente encaminado a que podamos entender mejor a un ser humano en estos problemas, no solamente del aprendizaje, sino en todo su comportamiento y todo lo demás. Entonces, es importante esto, es importante que ustedes se adentren al mundo de las neurociencias, que lean más, que analicen más, para que precisamente, como dice Irene, dejemos de catalogar y tratemos de entender, que de eso se trata, ¿no? Y de ayudar, porque para eso vamos a tener que estudiar, para ayudar al alumno, ¿no? No para dejarlo igual o dejarlo peor, sino para ayudar, ¿sí? Entonces, yo les invito a que posteriormente puedan hacer un curso sobre neurociencias. Las neurociencias hoy están en el lenguaje, en el aprendizaje, en la docencia, en lo demás. Ustedes, lo más que puedan abarcar, va a ser relevante para entender esto, ¿sí? ¿Algo que quiera comentar, Irene? No, licenciado, nada más era eso. Ok. Lupita, ¿algo que quiera comentar? Ay, Lupita ya se me fue, creo. Bien, continuamos entonces. Bueno, esto es en cuanto a las neurociencias y todo el proceso de evaluación, diagnóstico y demás. Un poquito antes de las neurociencias, digámoslo así, ya teníamos nosotros lo que era, déjenme regresar aquí mi presentación, a lo que era la psicopedagogía, ¿sale? Que también aquí es la unión pues de la psicología con la pedagogía, que esto va a dar paso precisamente a la psicopedagogía y posteriormente dio paso también a una carrera muy importante que hoy es parte de las nuestras, que son los psicopedagogos, ¿sale? Que vamos a ver que pues bueno, tenemos una gran relación con ellos, tanto como psicólogos, como pedagogos, con los psicopedagogos, y aunque parezcamos casi lo mismo, cada quien tiene un trabajo distinto que realizar en su área,
si no son lo mismo. Pero antes de hablar de todo lo que era neurociencia y demás, pues se hablaba de lo que era la psicopedagogía y muy importante y de la evaluación psicopedagógica. Una cosa es la evaluación pedagógica, una cosa es la evaluación psicológica, otra cosa es la evaluación que hacen las neurociencias y otra cosa es lo que va a ser la psicopedagogía. ¿Cuál es el ámbito que se va a encargar de analizar la psicopedagogía? Que eso es el punto que ahora vamos a ver, ¿no? Para tratar de identificar precisamente todo esto que estamos viendo de los problemas que van relacionados precisamente con la memoria y el aprendizaje. Por una parte ya vimos que las neurociencias pues se van a encargar de estudiar la estructura y funcionamiento del cerebro y eso nos va a ayudar a analizar el comportamiento, sí, todo lo que son los procesos de memoria y cómo aprende un individuo, ¿no? Por una parte el pedagogo desde su ámbito educativo pues se encarga de analizar los problemas de aprendizaje, de memoria, de aprendizaje que tiene un alumno. El psicólogo pues a partir de todo lo que son sus procesos mentales cognitivos. Vamos a ver qué hace el psicopedagogo o la psicopedagogía y cuál es esta evaluación. Para empezar, pues bueno, ya hemos hablado que evaluar es siempre emitir un juicio valorativo, ¿no? Este juicio es con la finalidad de mejorar, ¿sí? Entonces, en este caso, la evaluación educativa, pues se va a encargar de emitir juicios válidos sobre el aprendizaje y las competencias que va logrando el alumno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está trabajando en base a lo que el alumno va aprendiendo, cómo lo va desarrollando, cómo lo está logrando y cómo lo va integrando a sus nuevos conocimientos y cómo los va poniendo en marcha. Entonces, aquí vamos todo aquello que el alumno, que son su desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, se conforman en competencias a partir de lo que se le brinda y que él pone en marcha, ¿sí? En la escuela, que esto es parte de lo que es evaluar. Ahora bien, algo muy importante que está en rojo es que la evaluación debe ser justa y sin la intención de etiquetar. Algo que hacemos muchos docentes y a veces también los psicólogos, que a veces no, hay muchos psicólogos que a veces no saben como que ser, digamos, parte neutral de este proceso, pero lo que hacemos muchas veces es que evaluamos para poder etiquetar a la persona, al sujeto, al alumno y lo demás, no en base a un juicio que según nosotros estamos haciendo y que para nosotros es correcto. La evaluación no debe de estar para eso, la evaluación debe de ser lo más justo que se pueda y con la intención, no de etiquetar, sino con la intención de ayudar. O sea, yo no puedo decir que porque Irene se sacó 5, yo ya la voy a etiquetar de una alumna burra toda su época de estudiante, pues yo no lo voy a poder hacer. O sea, eso no sería válido. Y además no estoy ayudando a mi alumno, a que mi alumno se supere, porque por el contrario, también estoy afectando tal vez sus procesos emocionales y demás, y esto va a hacer que en lugar de que le eche ganas, pues ya no le quiere echar ganas, ¿no? Entonces tenemos que ver que la evaluación debe ser justa y no para etiquetar a un individuo, nunca debe de ser para esta parte. Entonces, por lo tanto, con la evaluación, ¿y a qué está enfocada pues esta evaluación? Pues bueno, es que hablando de psicopedagogía, pues tenemos que hablar de evaluación, porque al final de cuentas la psicopedagogía va a ser para evaluar y para poder diseñar programas de intervención y de mejorar los procesos de aprendizaje de un alumno, porque esto es lo que va a hacer la psicopedagogía. Entonces, dentro de estas características de evaluación, pues tenemos obtener información. Obtener información es rastrear, en este caso, si hablamos de una evaluación en general del alumno, pero si hablamos también de la parte de psicopedagogía, pues vamos a hablar de todo el alumno, ¿eh? Y esto lo hace seguramente Irene con sus niños. Desde nació en las semanas que estaban estipuladas, tomó leche, le dio de tomar, pecho, le dio, fórmula, chilló al nacer, no chilló, le dieron la nalgada que hizo, cómo fueron sus primeros días, a los cuántos días caminó, a los cuántos días hizo su primer balbuceo, a los cuántos días se movió, en fin, todo este rastreo que aparentemente para nosotros es como que a veces un montón de información que tenemos ahí que a veces no nos va a servir para nada, pues realmente tiene una gran importancia, una gran relevancia, porque nos ayuda a entender cómo es o por qué en determinado momento el sujeto se comporta o está de esta manera, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Vamos a formular juicios de valor, obviamente, juicios objetivos, y en base a estos juicios objetivos y a toda la información que nosotros tenemos, vamos a poder tomar una decisión. ¿Y esta decisión para qué es? Pues para poder generar
un programa de intervención, ¿no? Que Lupita, pues obviamente tiene que salir, pero sí súper bien en hacer programas de intervención, porque Lupita te vas a enfrentar a precisamente a este tipo de problemas, no solamente ya hablo de educativo, sino de cualquier otro tipo de problema donde tienes que hacer una evaluación para tomar una decisión y decir o determinar qué programa voy a hacer para intervenir y que esto mejore o que esto cambie, ¿no? Entonces, vean lo relevante. La psicopedagogía como tal, entonces, es una disciplina que estudia el desarrollo individual, cognitivo y emotivo del niño, ¿sí? Entonces, esta disciplina se va a enfocar en cómo evoluciona el niño, ¿sí? En cómo evoluciona en la parte psicológica, pero también en la parte cognitiva y la parte emocional. Esto es muy importante también. Las neurociencias también toman mucho esta parte, el desarrollo biológico, el desarrollo psicológico y el desarrollo emocional. De hecho, las neurociencias hacen mucho hincapié en todo lo que es la parte afectiva de los pequeños. Es muy, muy relevante. Para la psicopedagogía también, las emociones, por eso hoy se habla mucho de la educación basada en emociones, porque tienen mucho que ver en cómo aprenden los niños o en cómo aprendemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si hace 8 días o hace 15 días que Antoine a lo mejor se puso malito, pues seguramente Irene, lejos de estar pensando en que voy a poner la atención al maestro o a la maestra, pues estoy pensando en que Antoine está mal, se siente mal, está malito, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a llevar? O sea, mi mente va a estar con otras emociones distintas al estar en clase y esto me va a permitir que mi aprendizaje pues no sea el adecuado, no sea el correcto. Entonces, lo mismo pasa en los pequeños. Aunque sean pequeñitos, todos llegan con preocupaciones, con emociones, con lo demás a aprender y estas van a intervenir en la manera en cómo ellos adquieren los conocimientos. Entonces, esta disciplina va a investigar y va a atender los problemas educacionales que implican el aprendizaje. Entonces, la psicopedagogía pues va más que nada a trabajar sobre los problemas de aprendizaje que existen en los alumnos. Las neurociencias se van a ir por rastrear toda la base de los problemas, sí, que existen en conductuales, de aprendizaje y demás, desde cómo funciona y se estructura el cerebro. El pedagogo va a estudiar todo el proceso educativo. El psicólogo va a ir con los procesos mentales. Pero la psicopedagogía se va a ir por los problemas educacionales de aprendizaje que existen en los niños. Ese va a ser el trabajo que va a hacer un psicopedagogo y que va a ser el pedagogo. Por eso en la actualidad se habla que dentro de una escuela debe de haber, aparte del docente, debe de estar un pedagogo, debe de estar un psicopedagogo, el psicólogo, ¿sí? Y a lo mejor más tarde también está, aparte del neurólogo, ¿no? Para entender todo el trabajo del alumno. Según recomendaciones, esto es lo que debería de existir en las escuelas. ¿Este personal existe en las escuelas? Pues obviamente no, ¿verdad? A duras penas tenemos docentes, a veces psicólogos prestados que no tienen trabajo para todo el ciclo escolar con un caso y ya no revisan todos los demás. Entonces, imagínense, nos hace falta parte de personal que se encargue de analizar esto. Entonces, estudia los problemas educacionales del alumno y lo va a relacionar con todos los procesos psicológicos que intervienen en su proceso de aprendizaje. Por eso es psicopedagogía. Ajá. Pues ya vieron la diferencia, bueno, en este caso Irene, ya viste la diferencia con nuestra carrera, con la psicología. Entonces, un psicopedagogo, que a veces decimos, ahí es que es el hermano del pedagogo. No, no es el hermano del pedagogo. La psicopedagogía y la pedagogía no son hermanas, tienen la base, sí, pero el psicopedagogo se va a encargar exclusivamente más de trabajar con los problemas de aprendizaje que puedan existir en el aula, en la escuela y demás. El pedagogo no, ¿sí? Aunque conocemos toda la problemática, tenemos que conocerla. Al igual que el psicólogo tiene que conocer todos los problemas cognitivos que puede haber, pero como tal el especialista encargado de trabajar en ellos va a ser el psicopedagogo o la psicopedagogía. ¿Cuál va a ser la acción o qué acciones va a desarrollar la psicopedagogía? Pues bueno, va a tener 3 acciones importantes que desarrollar, ¿sí? 1, preventiva. Precisamente se hace énfasis en la labor de un psicopedagogo en la institución educativa, porque él va a detectar
y va a, de alguna manera, desarrollar acciones dentro de su campo para prevenir ciertos problemas educativos que puedan existir o que pudieran llegarse a existir. Por eso es prevenir. Otro es diagnosticar. ¿Por qué? Porque va a evaluar y va a interpretar. A partir de los problemas que existen, de hacer esta evaluación, de interpretar, va a poder irse al otro aspecto que es la terapéutica, que es aplicar tratamiento. Un psicopedagogo sí tiene esta capacidad de poder diseñar programas de intervención en base a los problemas educativos que llegan a existir. El pedagogo en esa parte nos vemos limitados porque nosotros lo tendríamos que mandar el problema con el psicopedagogo, con el psicólogo, con el neurólogo, dependiendo. El psicopedagogo en este caso sí puede intervenir, pero también trabaja en conjunto con otros profesionales, ¿sí? Dentro de lo que es las labores que tiene o lo que va a ser la psicopedagogía, pues bueno, la evaluación psicopedagógica va a ser el acto de valorar una realidad que forma parte de un proceso. Aquí es muy importante esto, ver qué ocurre en la realidad durante el proceso que se está llevando a cabo precisamente para que en base a eso se puedan diseñar estos programas de intervención. Ajá. En base a esta evaluación se van a desarrollar, de acuerdo al proceso de enseñanza y aprendizaje, pues se van a entender mejor los aspectos personales y escolares de los alumnos. Y estos van a ser de los alumnos que nosotros consideramos que tienen un problema, ¿sí? Porque son sobre los que vamos a trabajar. Entonces, en base a esta evaluación, pues obviamente se van a tomar decisiones para nosotros poder eh, proporcionar, digámoslo así, una mejor educación en el sentido de cómo vamos a trabajar con ellos, ¿no? A partir de toda esta evaluación en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que adecuar? Para que nuestro alumno que tenga algún problema, pues pueda salir de él o pueda poderlo manejar, ¿sí? Espero que se vea la... bien. Entonces, la evaluación psicopedagógica, pues bueno, como parte de un proceso, lo que va a hacer es recoger información, analizar y valorar sobre elementos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque muchas veces nos enfocamos en el alumno como parte del problema, como que el alumno es el que está mal, el alumno es el que no aprende, el alumno es el alumno es el burro, el alumno es el ignorante, el alumno es el que no pone atención, el alumno es el que no trabaja, pero también tenemos que ver la parte de quien está enseñando, porque también vamos a evaluar esa parte. O sea, en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que gran parte de la problemática no es el alumno, sino es el docente, ¿no? Que no sabe cómo enseñar. Entonces, aquí también se tiene que analizar esa parte del docente. Por eso es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, vamos a ver qué problemas tiene el alumno, pero si el problema del alumno es el docente, pues entonces, ¿en qué vamos a trabajar? ¿Con el alumno o con el docente? Pues ahora vamos a trabajar con el docente, porque entonces es el docente el que no está trabajando adecuadamente y ayudando a su alumno o ayudando a sus alumnos. Eso también lo hemos visto en muchos aspectos. En muchas ocasiones creemos que por el hecho de ser docentes, pues ya nosotros tenemos, sabemos todo, sabemos aplicar todo, explicamos bien una clase y demás, cuando a veces nosotros somos el problema de que nuestros alumnos no estén aprendiendo, desafortunadamente. Y ocurre constantemente en muchos aspectos, ¿sí? Ahora bien, también va a servir para identificar las necesidades educativas del alumno en su desarrollo personal o desajustes respecto al currículo escolar. Acuérdense que aquí estamos analizando si la parte de evaluación del alumno, de su proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza, pero respecto a por qué no está cumpliendo los objetivos escolares, el currículum que se está estableciendo para que él pueda, o por qué no le está desarrollando los objetivos que me estoy proponiendo, los objetivos educacionales, que van de acuerdo a lo que es el currículo escolar, lo que se le está brindando. Entonces aquí es precisamente es este trabajo en aula que se hace
para identificar esos problemas escolares. ¿Por qué no está cumpliendo los objetivos? ¿Qué le está pasando? ¿Sí? ¿Por qué no se cumple el currículum? ¿Sí? Y aquí podemos ver que puede ser el docente o el alumno, ¿no? Que es esta parte que estamos checando. Vamos a continuar entonces. Dentro de esta evaluación psicopedagógica, pues bueno, tenemos que recoger información, analizar, interpretar y valorar los datos obtenidos. Eso es algo que sabe hacer el psicopedagogo. Nosotros podemos conocer muchas pruebas, podemos incluso llegar a manejarlas, pero a veces no sabemos interpretarlas adecuadamente, que ese es un problema. No sé, Irene, si ya llevaron, ¿cómo se llama esta materia? Pruebas psicométricas, psicometría, no recuerdo, todavía no la llevan. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, cuando llevan psicometría o esta parte donde se enseña precisamente la parte de exámenes, de entender y demás, a veces no todos conocemos. O sea, por ejemplo, Lupita sabrá manejar muchas pruebas sobre personalidad, sobre aprendizaje y demás, y sabe interpretarlas y sabe darnos un diagnóstico. Muchos de nosotros vemos, o no sé, Irene, seguramente a Antoine le aplicaron muchas pruebas de este tipo, ¿no? Para entender el proceso, diagnosticar y que a lo mejor Irene no sabe ni para qué le pusieron a hacer su familia un dibujo, ¿no? Cuando realmente pues tiene un objetivo, porque el psicólogo, el psicopedagogo a partir de esto puede descubrir muchas cosas, de poder interpretar estas pruebas. Entonces, eh, es importante manejar pruebas y saber interpretarlas y para saber diagnosticar. No nada más es agarrar y aplicar una prueba y ahí pues saber cómo yo la puedo entender y entonces diagnostico mal, pues entonces en lugar de ayudar al pobre alumno, pues lo estoy empeorando, ¿no? Entonces por eso es primero saber conocer las pruebas, ¿sí? En base a estos resultados y demás, pues hay que tomar decisiones educativas. ¿Por qué decisiones educativas? Porque aquí no estamos hablando de todo el entorno del alumno. Estamos hablando específicamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, todo lo que hace la evaluación psicopedagógica está encaminada a que esto sea para mejorar en su situación de aprendizaje, tomar esas decisiones educativas para que se puedan diseñar estos programas de intervención. ¿Sí? Entonces, a pesar de esto, nosotros, o se podrá, más bien, apreciar el grado de desarrollo de alumno y de las alumnas, de cualquier alumno. El grado de desarrollo tiene que ver en cómo, a partir de la evaluación, nosotros vamos a trabajar para que este alumno se pueda desarrollar de una mejor manera. Toda la evaluación está encaminada a que él pueda desarrollarse de una mejor manera. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, Irene? ¿No? No, licenciado, está bien todo. Ok, muy bien. Gracias. Espero que me estén escuchando bien. ¿Sí me Sí, escuchan bien? licenciado, se escucha bien. Ok. Es que por aquí mis vecinitos se pusieron a moler maíz y se oye su máquina muy fuerte, entonces por eso pensé que se escuchaba por allá. ¿No? Ah, ok, está bien. Bien, bien. Continuando con lo que es la evaluación psicopedagógica, entonces, pues tenemos ciertas características y estas características, pues bueno, la hemos visto, yo creo que Irene recuerdas como parte también de la otra evaluación, de la evaluación en general. ¿Sí? Debe de ser integradora, es procesal, es un proceso, se planifica, es coherente, se contextualiza de acuerdo a donde está el alumno, a su contexto de aprendizaje, ¿sí? Es rigurosa. Eso sí es rigurosa, porque obviamente está programada, está planificada para apoyar en los programas, en los problemas de aprendizaje que tiene el alumno. Exhaustiva igual, obviamente por la misma razón. Participativa, porque involucra la participación no solamente del psicopedagogo, sino que también va a intervenir la familia, el psicólogo o cualquier otro especialista, profesionista que tenga que intervenir para mejorar los procesos de aprendizaje del alumno. Es proporcionada, tiene un enfoque, esta tiene toda la evaluación tiene un enfoque, ¿no? Hablando de la evaluación educativa en general, toda tiene un enfoque y esta pues obviamente también. Multidisciplinar, por lo que comentaba hace un rato, y es ponderada. Ponderada que tiene unos valores que tenemos que establecer o que establece quién está evaluando, ¿sí? Entonces, serían de las características más relevantes de la evaluación psicopedagógica. Ahora bien, ¿qué es lo que pretende la evaluación psicopedagógica? Pues algo muy importante. Orientar la toma de decisiones sobre el tipo de respuesta que precisa el alumno. Es decir, ¿qué vamos a hacer
o qué debemos hacer cuando el alumno presenta un determinado problema, que esto es lo que va a hacer, orientar esta toma de decisiones. Esta evaluación psicopedagógica que también de alguna manera se le hizo a Antoine, por ejemplo, pues es la que determina en la actualidad cómo se trabaja con Antoine en el ámbito de aprendizaje, cómo la maestra tiene que trabajar, qué materiales tiene que usar, qué tenemos que hacer para ayudarlos. Entonces, hay una intervención, como ya vimos, tanto del docente, de la mamá, del especialista, para determinar esta toma de decisiones sobre qué tenemos que hacer para que se trabaje con Antoine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poniendo este ejemplo, asegurar una práctica educativa adecuada para el desarrollo de todos los alumnos. Es alumno, sé, por ahí me comí una S. Esto con la finalidad de que todo aquel alumno que es objeto de esta evaluación, y que no solamente este alumno, sino pues todos realmente puedan desarrollarse en el ámbito educativo de una mejor manera, independientemente de los problemas. Tenemos que ayudarlos y tenemos que orientarlos, esto ya lo vimos. Organizar el proceso educativo, facilitando la tarea del profesorado que trabaja día a día con el aula. Hoy seguramente para la maestra de Antoine es muy diferente saber que Antoine tiene un problema y saber que hay unas estrategias que tenemos que seguir, que la maestra sepa qué materiales puede usar, qué no puede usar, qué puede hacer, porque eso le facilita a ella la tarea de enseñarle, ¿sí? Lo mismo pasa para Irene seguramente como mamá, ¿no? O sea, hoy ella sabe qué sí debo hacer, qué no debo hacer, para que Antoine pues mejore en su proceso. Entonces, organiza esta parte, que, o sea, es parte de la planificación, que además se vuelve una planificación aparte, porque, por ejemplo, en el caso, no recuerdo ahorita el nombre de la planeación, tiene un nombre especial, pero todos los alumnos que tienen un problema educativo especial por alguna necesidad, por algún síndrome, por lo demás, los docentes debemos de hacer una planificación aparte. O sea, tenemos que hacer una planeación distinta a la que se hace a todos los alumnos y una distinta a la que voy a trabajar con mi alumno que tiene ciertos problemas y que además estoy apoyando de distinta manera. Entonces, esta planeación es ajena, digámoslo así. O sea, que un maestro que tiene niños con problemas educativos tiene que hacer doble o triple planeación dependiendo de su situación, ¿sí? Esta evaluación va a garantizar todos los acuerdos que existan entre el psicopedagogo, los docentes, ¿sí? Respetando la intervención que tiene cada uno de ellos dentro de este proceso. Ajá. O sea, vamos, yo creo que eso lo ve claramente Irene también. Y pongo de ejemplo Irene porque Irene yo creo que lo está viviendo de manera, pues desde hace mucho tiempo, sabe más de esto que yo, ¿verdad? El psicopedagogo o cualquier otro profesionista que trabaje con Antoine tiene un trabajo importante que realizar con él, pero debe de existir una relación, sí, entre todos los que están trabajando con él, pero respetando el ámbito de trabajo de cada uno, ¿sí? O sea, el psicólogo no se va a meter con el trabajo de la maestra, aunque le pueda hacer recomendaciones y aunque pueden trabajar en conjunto para ayudarle más a Antoine, pero no se va a meter con su trabajo propiamente de la maestra, ni la maestra con el de psicólogo, ni con el de terapia de lenguaje, ni con nada. O sea, cada quien desde su ámbito tiene que hacer su trabajo, respetar su trabajo y lo que le corresponde hacer a cada uno para que pues el alumno, en este caso el niño, pueda mejorar en sus procesos, ¿sí? Y pues bueno, aquí prestar la atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la interacción que existe en el aula alumno. Esta interacción se refiere a todo el entorno donde está el alumno y cómo va a influir o va a ser un factor para que él pueda aprender de la mejor manera, ¿sí? Y también en lo que existe entre el aula y profesor. ¿A qué nos referimos esto? A que como el docente va a ser una parte fundamental para que el alumno se pueda desarrollar en todas sus habilidades y en todas sus capacidades. En muchas de las ocasiones, como les decía, depende en gran parte del docente más que del alumno. Entonces, pues vean lo que hace la evaluación psicopedagógica. Debe de ser funcional, obviamente, pues tiene una función. Si no tiene resultados, pues no tiene caso la evaluación psicopedagógica, ¿no? Dinámica, científica, siempre basada en el aspecto científico, educativa, desde luego esta es para el ámbito educativo y es cooperativa. Y sirve
para tomar decisiones, determinar el potencial de aprendizaje, que es algo que vemos, analizar información, complementar la evaluación de la competencia curricular, que también estamos hablando, y requiere la participación de todos los profesionales que incidan en el sujeto. En este caso es el trabajo multidisciplinar, ¿no? Lo que veíamos en este caso con Antoine. Intervienen varios profesionistas y todos tienen algo importante que tratar con él. Ajá. Bien. Tiene dos enfoques. Lo que es psicotécnico y, bueno, la psicotecnia, que ustedes, no sé si ya llevaron psicotecnia pedagógica, Irene, también por ahí, ¿no? No, licenciado. Bueno, van a llevar más adelante lo que es psicotecnia pedagógica, que también tiene que ver con toda esta parte de elaboración de pruebas y demás. De hecho, ahí es donde se ve psicometría, creo, si mal no recuerdo, porque luego se me cruzan las cabras por aquí un momento. Pero es donde ven esta parte para tratar de ver este tipo de análisis de pruebas y poder nosotros identificar el potencial de aprendizaje. Y por otra parte, también es conductual. ¿Por qué? Porque aquí a partir de toda esta parte, también vamos a ver que muchos de los problemas de aprendizaje que tiene un alumno, en la manera en que aprende o que se le enseña, es la manera que el alumno también va a mostrar un comportamiento dentro del aula o fuera del aula. ¿Por qué se comporta de tal manera? ¿Sí? Va muy relacionado todo esto. Ajá. Pues todo esto nos va a ayudar para hacer un diagnóstico pedagógico y el diagnóstico pedagógico, pues, es precisamente parte de esta evaluación que ahorita vamos a checar. ¿Sí? Su propósito, entonces, es elaboración, seguimiento y evaluación de la propuesta curricular que sea necesaria realizar para responder adecuadamente a las necesidades que presente el alumno. No podemos quitar al alumno de su aprendizaje, ¿sí? Bueno, pero ¿qué les parece si regreso en un minutito porque se me acaban los 40 minutos? Por favor. ¿Sí, Irene? ¿Y Sí, Lupita? licenciado. Regreso en un minutito. Permítanme por aquí.